está ante las cosas y las mira. Y las cosas están en la mirada según ya se miraron. Uno pinta y contempla la propia pincelada. Uno mira la imagen aprendida de las cosas, las lleva incorporadas a sí mismo y así las determina y dice que son buenas o son malas. Uno mira las cosas e imagina que ve, y su visión imaginaria imagina que está ante la rutina y no ante su mirada rutinaria. Uno mira y no ve, en definitiva, que uno mira la copia ya copiada de una copia anterior, establecida por miles de millones de miradas. Pero uno, alguna vez, dobla una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba siempre ahí, lo sorprende. Y cuando mira, se topa con la vida, cara a cara. Emisión Crisálida. Héctor Martín Rotger, Rodolfo Marín y Eduardo Bailat presentan Cura de Palabra. Porque la palabra construye el mejor de los mundos posibles. Bueno, decimos como siempre en cada encuentro, bienvenidos a Emisión Crisálida, en lo que pretende ser un nuevo encuentro en torno a la filosofía, la literatura, la música y todo lo que pertenece al campo del pensamiento y de la experiencia. Y esta noche vamos a dar comienzo, digamos, a este instante, a este momento de encuentro, con un autor que debiéramos profundizar y conocer por el valor que conlleva, y que es la obra del doctor Viktor Frankl. En la contratapa de un libro dice que es psiquiatra y escritor, y dice que solía preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos: ¿por qué no se suicida usted? Y muchas veces de las respuestas extraía una orientación para que la psicoterapia aplicar. A este, lo que le ata a la vida son los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explorar, o un tercero quizás solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objetivo con que se enfrenta la logoterapia. Y la logoterapia es la escuela que Viktor Frankl fundó y consolidó a través de su obra. Viktor Frankl fue un sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz, y tiene un libro hermosísimo que es El hombre en busca de sentido, y del cual vamos a extraer algunos párrafos. Y bueno, vamos de luego a conversar acá con los amigos, con Eduardo Bailat y con Rodolfo Marín aquí presentes. El trozo que tomé, que elegí, que podría ser muchos otros, es se llama El vacío existencial, y dice así: el vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Es comprensible y quizás se explique por el doble arancel que el hombre pagó para convertirse en un verdadero ser civilizado, humanamente civilizado. Al comienzo de la historia, el hombre perdió alguno de los instintos básicos que rigen la vida del animal y le confieren seguridad. Una seguridad que, como el paraíso, le está hoy vedada para siempre. Se ve forzado a elegir.
Además, en las últimas épocas del progreso actual, el hombre ha sufrido otra pérdida nuclear: las tradiciones. Las tradiciones cumplían la misión de contrapeso de su conducta y ahora se diluyen en la sociedad moderna a pasos agigantados. Carece, pues, de instintos que le impulsen a determinadas conductas y ya no conserva las tradiciones que le indicaban los comportamientos socialmente aceptados. En ocasiones ignora hasta lo que le gustaría hacer. En su lugar desea hacer lo que otras personas hacen, que sería conformismo, o hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. Mi equipo del Departamento Neurológico realizó una encuesta entre los pacientes y enfermos del Hospital Policlínico de Viena. En ella se puso de manifiesto que el 50% de las personas encuestadas acusaban en mayor o menor grado encontrarse en una situación de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad experimentaron al menos en algún momento la carencia del sentido de la vida. El vacío existencial se manifiesta principalmente en un estado de tedio, aburrimiento. Hoy entendemos mejor a Schopenhauer cuando afirmaba que aparentemente la humanidad estaba condenada a oscilar eternamente entre los extremos de la tensión y el aburrimiento. De hecho, en la actualidad el hastío genera más problemas que la tensión y desde luego envía a más personas a la consulta del psiquiatra. Toda esta problemática se agudiza en las últimas décadas, pues la progresiva automatización redunda en un gradual aumento del tiempo de ocio para los obreros. La pena de este desarrollo es que quizás muchos no sepan en qué emplear este tiempo libre, recién conquistado. Consideremos como ejemplo la neurosis dominical, esta especie de depresión que aflige a algunos activistas al cesar el trajín de la actividad semanal y encontrarse el fin de semana a solas con su intimidad, una intimidad quizá vacía de sentido o de dirección. Si rastreáramos bastantes casos de suicidio, nos toparíamos al final del camino con ese vacío existencial. Y tal vez, si consideramos el vacío existencial que le sirve de sustento, comprendamos mejor el aumento del alcoholismo y de los fenómenos de delincuencia juvenil. Este mecanismo psicológico explica también las crisis de los jubilados y de los ancianos. Todo ello sin contar que con frecuencia el vacío existencial se presenta bajo máscaras y disfraces. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa mediante la voluntad de poder, hasta en su expresión más tosca, la voluntad de tener dinero. En otras ocasiones el vacío de la voluntad de sentido se rellena con la voluntad de placer, y eso explica que la frustración existencial suele provocar un desenfreno libidinoso e incluso que las pulsiones de la libido se mezclen con las agresivas. Algo parecido sucede en las neurosis. Una neurosis asocia diversos procesos y mecanismos neuróticos de los que trataré más adelante. Una sintomatología similar invade a las personas con una frustración de sentido. En ese vacío existencial germinan y florecen los procesos y mecanismos neuróticos. A pesar de la coincidencia sintomatológica, estos pacientes no sufren una neurosis noógena. No obstante, nunca conseguiremos que el paciente supere ese estado si no complementamos su tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia. En efecto, la única manera para que esa persona no recaiga consiste en dotar de sentido su vacío existencial. Dotar de sentido su vacío existencial. Así pues, la logoterapia está indicada no solo en las neurosis noógenas, como ya señalamos, sino también en las psicógenas y especialmente en los casos que he denominado pseudoneurosis somatógenas. Desde esta perspectiva se justifica la afirmación que un día hiciera
Magda Arnold. Toda terapia debe ser además logoterapia, aunque sea en un grado mínimo. Consideremos a continuación qué podemos hacer si un paciente nos pregunta cuál es el sentido de la vida. Dado que un médico puede responder esta pregunta con nociones genéricas, pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Por tanto, lo que importa no es el sentido de la vida en formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento determinado. Plantear esta cuestión en términos generales equivale a la pregunta que le propusieron a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada del ajedrez? Sencillamente no hay contestación posible a esta pregunta, pues jamás se dará una buena jugada o la mejor jugada sin una referencia concreta a una determinada partida y a la peculiar personalidad del oponente. Exactamente igual ocurre con la existencia humana. No deberíamos perseguir un sentido abstracto de la vida, pues a cada uno le está reservada una precisa misión, un cometido a cumplir. Por consiguiente, ni puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como única es la oportunidad de consumarla. La noción del sentido de la vida la noción del sentido de la vida también se entiende desde el ángulo inverso. Si consideramos que cualquier situación plantea y reclama del hombre un reto o una respuesta a la que solo él está en condiciones de responder, en última instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que la vida lo interroga a él. Esta parte la voy a releer porque me parece la parte capital de todo lo dicho. En última instancia, dice Víctor Frank, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que la vida le interroga a él. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre, y éste contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida, respondiendo con una letra especial de su propia vida y con su propia vida. Únicamente desde la responsabilidad personal se puede contestar a la vida, de tal modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida plantea en cada situación particular. Bueno, después sigue, por supuesto, desarrollando. Hay una parte que quiero decir, ¿no? Esperar de la vida. Y un trocito, esperar de la vida, dice, reafirmando lo dicho anteriormente, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Bueno, este señor, el que escribió esto y otros muchos libros, sobrevivió, como dijimos al comienzo de la emisión Crisálida, sobrevivió a los campos de concentración. Todo lo que está escrito, o casi todo, es su experiencia en distintas situaciones. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Los sueños de los prisioneros, Hambre. O sea, fíjese el nombre de los títulos, de los subtítulos, el insulto, Lo que duele, La vida en el campo, Apatía, por ejemplo. En algún momento seguiremos leyendo El humor en el campo. O sea, toda su experiencia la tomó de esta experiencia de vida. Y todo, como que todo estaba apuntado a la despersonalización. Total, a la anulación. A la anulación de la individualidad. Así es. Bueno, tenían un número. O sea, hiciste bien en hablarme porque vamos a iniciar ahora una ronda de diálogo, como se suele llamar.
Y en torno a esto que estuvimos viendo, ¿no es cierto? ¿Por dónde empezar acá? Que es muy complejo. Imagínate que alguien venga a tu consultorio y te pregunte cuál es el sentido de la vida. Uno puede conceptualizar un montón de cuestiones con respecto a ello, individualizarla, preguntarle también a quien está preocupado por saberlo. Pero creo que hay algo en común para saber y responder luego a esa doble dimensión de cuál es el sentido, que él apunta en ese pendular entre el aburrimiento y la tensión. Tanto uno como el otro es una carencia humana, porque el aburrimiento que te lleve a estar estancado, y más el péndulo, que el péndulo cambia vuelve a su estado de dirección, va y se queda quieto en ese instante cuando vuelve otra vez hacia el otro lado, que te quedes estático en esa tensión, es el tráfago de la rutina de todos los días. Es la persona que un domingo no puede estar sin hacer nada, es hacer nada de mirar la naturaleza, el ocio. Ese ocio intelectual, palabra, ¿no? El mejor sentido de la palabra, el ocio de Joseph Pieper. No lo puede hacer porque está clavado en una punta del péndulo, en esa tensión que el tráfago lo arrastra y siguen las esquirlas y lo lleva a todos lados. Y por otro lado, cuando te vas a la otra punta del péndulo, que sería el aburrimiento, que también el aburrimiento continuo, perseverante, provoca el letargo. Y también yo creo que en las dos puntas de este péndulo que habla Frank, encontramos también el vacío existencial. Ahora, darle un marco a decir cómo podemos reelaborar el sentido de la vida en ese marco tan complejo y confuso, realmente es ahí donde está, él habla de la responsabilidad. Claro. Pero no todos pueden ir a pensar qué es la responsabilidad. Claro. Creo que cada uno tiene un marco cultural, una matrística cultural que te va a hacer ver qué es la responsabilidad para uno, tanto como para el otro. Sí, y en eso compartimos de que sí, de que el marco, el entramado social en el cual cada uno nace, se desarrolla, se educa, nos da un formateo mental para en cada acto de vida tener ese sentido de responsabilidad, y esa forma de tomar el sentido de la vida a la que hace referencia Frank en ese sentido es particularizando. Yo creo que podríamos separar dos formas de tomar estas palabras. Uno es el sentido de la vida particular de cada uno, que cada uno va elaborando, lo elabora cada día, como dice. Cada momento. Cada momento. A veces no, ¿no? A veces se duda, otras veces está más claro. Pero es una cosa que corresponde a la vida de cada uno. Y después podríamos hacer una pregunta en términos generales como especie humana, como individuo, ¿no? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos? Aparece la criatura humana, que teóricamente está en la cúspide de la evolución, ¿no es cierto? Aparece la conciencia. ¿Qué relación con el cosmos? ¿Cómo podemos determinar el sentido que puede tener esto, ¿no? Somos finitos, en el momento desaparecemos, la especie sigue. Nosotros tendemos a vernos nosotros mismos, pero toda la especie humana sigue su desarrollo. Claro. Entonces está esa otra forma de tratar de pensar en el sentido de la vida desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista tratando como general. Como son dice, las dos formas. Claro, el personal que atañe a la vida de cada uno, y en general ya como, digamos, preguntas filosóficas. ¿Cuál es el sentido de la vida en un sentido? Pero claro, él dice en algún momento por ahí como que tratando de no hacer una abstracción, sino de tomarlo en el sentido es que lógicamente cada momento. Cada uno tiene en su vida, y eso lo va descubriendo a medida que va. Pero ya el hecho de preguntárselo. Sí, por supuesto. El hecho de preguntárselo demuestra que tiene sentido. Ya hay una interrogación. En la misma forma de interrogarse ya hay un valor muy importante. Y eso que a veces no tiene respuesta.
Pero ya en la interrogación es que tal vez, claro, en la interrogación, cuando uno le da una respuesta concreta, sí, ya pierde el sentido, claro, del proceso de analizarlo. Porque el sentido es el sentido de la vida. La vida está por encima. Eso, nosotros no estamos por encima de la vida. La vida está por encima nuestra. Yo recuerdo en una situación, o sea, es más o menos como hablar de la verdad. Yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice, por ejemplo, mi verdad, tu verdad. No, yo creo que cada uno puede estar despertando a una determinada manera de pensar en un momento. Sí, a mí cuando hablan de verdad me gusta más otro término que la verosimilitud. Es aquello que se puede acercar a proporcionar la veracidad de un hecho, lo más cerca posible, ¿no? Y ahí ya tendremos que hablar de lo real y la realidad. Bueno, muchachos, ¿qué les parece? Vamos hablando del sentido de la vida. ¿Qué le parece un tango que se llama Lluvia de Estrellas? ¿Cómo no? Me parece muy oportuno. Y que el compositor, el que lo hizo, era un señor que se llamaba, señor con mayúscula, ¿no? Osmar Maderna, y que aparte era aviador, aparte de ser un gran músico. Y acá vamos a escuchar por el Sexteto Mayor. No tenía tiempo de aburrirse. No tenía tiempo de aburrirse. Lluvia de Estrellas. Bueno, muy bien. Escuchamos entonces a
Osmar Maderna y Lluvia de Estrellas. Un tango espectacular. Un tango memorable y espectacular hecho por el Realmente. Sexteto Mayor. Bueno, don Eduardo, usted dirá, ¿había quedado algo en deuda de la última crisálida? Claro, no, habíamos, en el programa anterior, habíamos comenzado a relatar esta historia, la historia del arte, una de las restituciones más importantes que hubo, que fue la más comentada, que fue la restitución del retrato de Adele Bloch-Bauer a Maria Altmann por el gobierno de Austria hacia su persona. Habíamos en el programa anterior relatado cómo comienza toda la historia, la pinta Klimt, ella es modelo, Sí. y nos faltaba la parte de meternos un poquito, porque es lo más interesante, cómo se produce el hecho que le llevó 6-7 años, ¿no?, de litigio. ¿Por qué lo pudieron recuperar? Y el símbolo que tiene. Pues no solamente que ella recuperó una cosa que tiene mucho valor, una obra de arte de muchísimo valor, que fueron más de un cuadro, sino que fue un símbolo muy importante para de alguna forma redimirse o redimir a su familia y a la Grey a la cual ella pertenece, que es la Grey judía, de lo que había sido el saqueo de la obra de arte en general por el nazismo en Europa, ¿no? Sí. Podemos decir, por ejemplo, hechos que ocurren. Adele, que fue la que fue pintada, fallece en el 25. Cuando ella fallece, ella deja un manuscrito pidiéndole a su esposo de que el retrato quede en Austria y los otros cuadros de Klimt, ¿no? En el 38 Austria es invadida, ese es el Anschluss famoso. Ajá, Entran los nazis con el victoreo de los propios, una gran parte de austríacos, ¿no es cierto? Sí, estaban de acuerdo. En el 40, ella fallece en el 25, entonces queda eso. El cuadro es bajado de la pared junto con otras cosas, son selectivamente sacadas, no todo. Los nazis lo bueno lo guardaban. Lo que era el arte degenerado para ellos lo vendían, claro, ¿no? Y con eso financiaban. Entonces, pasa el tiempo, termina la guerra, en el 46, en el 45 fallece él, y él deja su legado, que ella es el que tiene valor. En el testamento de él deja las obras de arte a sus herederos, que eran sus sobrinos, ellos no habían tenido hijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué el cuadro estuvo tanto tiempo en la galería de Austria? Porque tomó la primera intención, que era el de ella. Claro, ella no se imaginaba lo que iba a pasar, falleció en el 25, claro, todavía no había empezado, claro, la Segunda Guerra. Sí, ahora, estaba todo en lo interesante es la restitución. ¿Cómo es que ellos pueden? Comienzan en el 1999 una demanda que primero lo hacen. Ella conoce un joven abogado, Schoenberg, de apellido, sí. Reinhold Schoenberg, que era, fíjate con la casualidad, nieto del compositor que frecuentaba con Klimt. Claro, porque eran la mansión de los Bloch-Bauer. Claro, permitime decir, Klimt está considerado, me parece, un expresionista. Y Schoenberg es el padre del dodecafonismo y del expresionismo musical. O sea que había concordancia en la mirada artística. Ellos entonces comienzan el litigio. Primero lo hacen contra ya existía a partir del 1998 en Viena una comisión para restitución, porque era muy pesado, ¿no? Había un mea culpa muy importante, claro, en esa sociedad posguerra. Sí. Entonces ya había una comisión donde se analizaban las restituciones de obras de arte robadas por los nazis. Cuando ellos piden la restitución, la verdad que para el Waldebere, que es el museo más importante de Viena, esta obra era como tener la Mona Lisa en el Louvre. Claro. Le dicen que no, un poco más que se ríen. Claro.
La otra posibilidad era anteponerlo ante los claustros de la Suprema Corte de Austria. Pero ¿qué pasaba? La obra es muy cara, entonces le pedían un costo muy importante que ella no podía afrontar. O se lo bajan al costo inclusive a $350.000 que ella tampoco podía aportar. ¿Qué es lo que hace? Conoce a un abogado, a un joven abogado, todo esto lo hace con el chico Schoenberg, y él hace una argucia muy interesante. En las Naciones Unidas había, antes de que terminara la guerra, una idea de que eso era lógico, que se llama la posibilidad que un Estado no puede actuar o litigar sobre otro. Se llama la inmunidad soberana de los Estados. Que era absoluta. Cuando termina la Segunda Guerra, a raíz del saqueo de los nazis, eso se comienza a flexibilizar y toma caminos jurisprudenciales distintos. Entonces, en esa flexibilización se hace una distinción entre dos términos. Uno es el Swiss Imperis, lo digo en latín, así es, y ese es el otro es el Swiss Imperis, quiere decir cuando el Estado actúa como Estado soberano. El otro es el Swiss Gestionis, que es que cuando da una posibilidad que el Estado se lo interpreta que ya no actúa como Estado soberano, sino como particular. ¿Pero y por qué se dan cuenta de esa posibilidad? Porque el Valdevere tenía la pintura colgada en sus paredes, la tuvo durante años y años, ellos habían tomado el primer testamento de ella y era la reliquia que tenían ahí. Entonces, ni siquiera sabían que era judía, o sea, los habitantes de Austria, lo que decíamos hoy de Frank, ellos sabían la dama de oro, pero no sabían quién era. Claro. Ellos toman lo siguiente: los retratos del cuadro entraban a Estados Unidos en los libros de arte, entonces había una comercialización. Por eso es tomado la segunda forma. Como gestión. Como gestión. Esa es la argucia legal que Schoenberg le dice a Hannah Arendt: vamos por este lado. Entonces se presentan a la Corte de California. La Corte de California lo eleva a la Suprema Corte de los Estados Unidos, y la Suprema Corte de los Estados Unidos ya estaba acomodada a la posibilidad de, cuando teníamos un problema así de saqueo, dejaban de lado la inmunidad diplomática. Entonces le da lugar. Cuando le da lugar, lo presentan a la Corte Suprema de Estados Unidos, le da lugar para presentarlo en Viena. Viajan a Viena y se hace, primero podía ser un arbitraje. ¿Por qué? Porque generalmente eran cosas muy importantes de gente de mucha edad, que a través de ese tipo de arbitrajes era lo más rápido para que esa restitución sea y que esa persona lo pueda tener en vida, ¿no? Claro. ¿Te imaginas que en ese momento ella tenía, creo que 80 y casi 90 años, claro, sí, casi 90 años, tenía 80 y pico de años. Y lo que se hace al final es un tribunal ad hoc, que quiere decir para el solo hecho de ese dictamen. Se juntan muchas cosas ahí. Primero se descubre en un documento por un periodista de investigación, Hubert Sermin, el que descubre, primero este hombre descubre el testamento de Ferdinand Bloch-Auer, que dice que él le deja a sus sobrinas el cuadro. Entonces eso impera sobre el anterior. Y después se juntan otras cosas, que es uno de los discípulos de Klimt, de apellido Schiller, descubre un inventario firmado por Adolfo Hitler, donde consta los cuadros que son bajados de la casa de los Bloch-Auer. Cuando ante tantas evidencias, finalmente, con todo el dolor del alma y unos lagrimones enormes, el tribunal austríaco determina que estas obras van hacia esta mujer, claro, que al final, ella más que nada, como te decía hoy, lo que quería es, porque recuerda todo lo que había pasado, parte de su familia que había perdido en los campos,
otra parte amigos que se habían suicidado. Yo recuerdo que ella tenía de Austria, fue terrible, y volver después le causó todo un shock muy importante. Sí, recuerdo esa parte. Ese cuadro al final se termina subastando, creo que en Christie's, en 135 millones de dólares, fue un récord enorme. Claro. Lo compró un magnate de la industria de los perfumes, no me acuerdo en este momento. El tema que hoy está en una galería de arte judío también él, muy defensor de estas causas, claro. Hombre, ¿no? Sí. Y hoy está colgado en una de las galerías más importantes de Nueva York. Y este chico que había comenzado, Schoenberg, sí. comenzó, se puso su propio buffet y se especializó en esto, en la restitución de obras. ¿Por qué? Porque el 40% de ese dinero le correspondía a él. Claro. Y así la verdad que es uno de los casos más emblemáticos. Digamos, hay otros. Sí, sí. Si alguna vez tenemos tiempo, lo vamos hay a hablar. esculturas también que sean... Hay historias increíbles, inclusive hay cuadros que no se sabe, están desaparecidos. Hay Picasso. Sí, bueno, vamos a dejarlo. Pero es un tema muy interesante. Como deuda, ¿cómo no? Impresionante. Bueno, con los frisos del Partenón llevado por los ingleses. Ah, sí, claro. Hasta el día de hoy se lo reclaman, así que mirá. Bueno, entonces dado que esto ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Lo que pasa es que vamos a pasar a la parte musical. Perfecto. Y lo dejamos como deuda de tantas que hay, ¿no es cierto? Lo dejamos como deuda para una próxima. Mientras tanto se incentiva de este modo el interés del oyente y quiere saber cómo sigue la historia. La historia por ahora sigue con una fantasía en fa menor de un compositor justamente vienés, Schubert, que hace, digamos, está considerada, si no la mejor, una de las mejores obras de la literatura pianística a 4 manos. Así que vamos a escuchar la fantasía en fa menor de Schubert, piano a 4 manos, y proponemos, ¿no?, este mismo deleite a todos nuestros oyentes.
Bueno, muy bien. Ahora vamos a dar lugar a Rodo Marín, que nos ha traído un texto muy interesante de Umberto Eco y Jean-Claude Carrière. Bueno, Umberto Eco no tenemos que presentarlo, y Jean-Claude Carrière es un creador de guiones cinematográficos de los mejores, ¿no? Sí, periodista. Y fue periodista y escribió un libro memorable que se llama El Círculo de los Mentirosos. Sí, que es grandioso ese libro. Que es, decir grandioso es poco. Sí, es maravilloso. ¿Cómo se llamaba? El autor de Belle de Jour, de las películas esta memorable, fue guionista. Fue guionista también. Sí, sí. Y bueno, o sea, y trajo esto, y Rodo, para leer. Yo decía que esta clase de personas, vamos a incluirlo, Umberto Eco, tienen una gran desmesura en el asombro de lo estético. Ellos tienen esa capacidad de darle la desmesura al asombro, en la estética a recorrer. Está de más decir en las obras que ellos palpitan. Y decíamos con Eduardo, fuera de cámara, que lo extraordinario, donde van y hacen de la cuestión de anecdotaria, la hacen conceptualizada. Una cosa prosaica, la llevan de tal manera en sus relatos, su estética y en su manera de expresarlo, que lo hacen grandilocuente a cosas que pueden ser muy pequeñas. Y en este libro, que es un libro donde está un periodista que le hace una entrevista a Eco y a Carrière, van recorriendo todo aquello que tiene que ver con los libros, y con muchos agoreros que en una parte no son tan agoreros. Yo coincido en un punto de la desaparición del libro como tal, el libro que conocemos nosotros desde chico, el papel, las tapas, que inclusive se habla de los libros post-incunables. El libro post-incunable es como el libro que hoy se va a escribir y que mañana va a ser incunable, porque no va a estar en esa categoría de poder registrarlo. Y sucede que hay muchas ediciones de libros que no se repiten, no se encuentran y se han perdido, como ahí dice, en el cementerio de los libros del tiempo. Y en este caso, esta partecita habla sobre la acumulación del conocimiento, de esa prótesis que hoy los seres humanos tienen para ir a buscar en esa gran biblioteca, hoy ordenadores podemos llamarlo, aquello como los datos inútiles, y jerarquizar a los datos importantes. Y ahí va contando un poco en este capítulo esto. El capítulo se llama Citar los nombres de todos los que participaron en la batalla de Waterloo. Entonces, bueno, dice, han mencionado ustedes, se ve que es el ese es el periodista. Han mencionado ustedes la dificultad de encontrar hoy en día instrumentos fiables para conservar lo que merece ser conservado. Ahora bien, la función de la memoria ¿es conservarlo todo? Humberto Eco responde no, desde luego. La memoria, tanto nuestra memoria individual como esa memoria colectiva que es la cultura, tiene una doble función. Una, en efecto, es conservar datos, la otra, sepultar en el olvido las informaciones que no nos sirven y que podrían cargar inútilmente nuestro cerebro. Una cultura que no sabe filtrar lo que recibimos en herencia de los siglos pasados es una cultura que recuerda al personaje inventado por Borges en Funes el Memorioso, un personaje dotado de la capacidad de recordar todo, lo cual es propiamente lo contrario de la cultura. La cultura es un cementerio de libros y otros objetos desaparecidos para siempre. Hoy en día hay estudios sobre ese fenómeno que consiste en renunciar tácitamente a ciertos elementos infiltrados, pues mientras que otros elementos de esa misma cultura se ponen en el congelador para el futuro. Los archivos, las bibliotecas, son las celdas frigoríficas
en las que almacenamos la memoria, de modo que el espacio cultural no quede completamente ocupado, pero al mismo tiempo no tengamos que renunciar a lo que un día podría interesarnos. Si lo deseamos, en el futuro siempre podremos volver sobre lo que hemos almacenado. Es probable que un historiador pueda encontrar los nombres de todos los que participaron en la batalla de Waterloo, pero estos nombres no se enseñan en la escuela ni tampoco en la universidad, porque son detalles innecesarios o aún peligrosos. Pongo otro ejemplo. Lo sabemos todo desde Calpurnia, la última mujer de César, hasta los idus de marzo, fecha del asesinato, cuando ella le desaconseja que vaya al Senado porque ha tenido un mal sueño. Tras la muerte de César, no sabemos nada más de Calpurnia. Desaparece de nuestra memoria. ¿Por qué? Porque ya no es útil tener información sobre esa mujer. Y no porque, como se podría sospechar, era una mujer. También Clara Schumann lo era, pero de ella lo sabemos todo. Incluso después de la muerte de Robert, su marido, el genial Robert Schumann, ¿no? La cultura, por lo tanto, es esa selección. La cultura contemporánea, al contrario, mediante Internet nos inunda de detalles sobre todas las Calpurnias del planeta. Todos los días, minuto a minuto, por lo que un niño que tenga que hacer una búsqueda para cumplir con sus deberes escolares puede tener la sensación de que Calpurnia es tan importante como César. Qué bueno que está. Muy bueno está. Entonces le responde Jean-Claude Carrière, y aún así, ¿cómo hacer una selección para las generaciones venideras? ¿Quién seleccionará? ¿Cómo prever lo que interesará a nuestros descendientes? ¿Qué les resultará indispensable o simplemente útil o incluso solo grato? ¿Cómo filtrar cuando, como decía usted, a través de nuestro ordenador nos llega de todo y de forma desordenada, sin jerarquía, sin selección? En otras palabras, ¿cómo edificar nuestra memoria en esas condiciones, sabiendo que la memoria es una cuestión de elecciones, de preferencias, de exclusiones, de omisiones voluntarias e involuntarias, sabiendo también que la memoria de nuestros descendientes no será necesariamente de nuestro mismo tipo? ¿Será la memoria de un clon? Yo soy historiador y sé hasta qué punto debemos desconfiar de los documentos que suponemos nos ofrecen el conocimiento exacto del pasado. Puedo ilustrar el problema de la transmisión con una historia personal. El padre de Nahal, mi mujer, era un erudito iraní que, además de otros trabajos, hizo un estudio sobre un encuadernador de Bagdad que vivió en el siglo X, llamado Al-Nadim. Usted sabe que los iraníes inventaron la encuadernación, incluida lo que cubre todo el escrito para protegerlo. Encuadernador culto, también calígrafo, a ese hombre le interesaban tanto los libros que tenía que encuadernar, que se los leía, a ese hombre le interesaban tanto los libros que tenía que encuadernar, que se los leía hasta un resumen. Pues bien, la mayoría de los libros que encuadernó han desaparecido y solo nos quedan sus resúmenes, su catálogo, que se llama Al-Firis. Reza Tajador es un nombre iraní. El autor del estudio se preguntaba qué podemos conocer exactamente de los libros que habían manejado el encuadernador, libros de cuya existencia sabemos solo gracias a él, a través de ese filtro personal constituido por su inestimable trabajo. Humberto Eco. Conocemos ciertas esculturas y pinturas de la antigüedad solo por las descripciones que se hicieron de ellas. Estas descripciones se llaman écfrasis. Cuando en los tiempos de Miguel Ángel, en Roma, se encontró la estatua de Laocoonte, que data de la época helenística, se la identificó a partir de las descripciones que había hecho de ella Plinio el Viejo, un historiador romano, ¿no? Jean-Claude Carrière responde, pero si hoy disponemos
absolutamente de todo, sin filtro, de una cantidad ilimitada de información accesible en nuestros ordenadores, ¿en qué se convertirá la memoria? ¿Qué significado tendrá esa palabra? Cuando tengamos junto a nosotros a un criado electrónico capaz de responder a todas nuestras preguntas y también a todos los que no consiguieron formular, ¿qué nos quedará por conocer? Cuando nuestra prótesis lo sepa todo, absolutamente todo, ¿qué deberemos aprender aún? Y Humberto Eco le responde: el arte de la síntesis. Y Jean-Claude Carrière: sí, y el acto mismo de aprender, porque a aprender se aprende. Bueno, esto está muy bueno, este final, ¿eh? Porque aprender bueno. Se aprende. Esto merece también que lo continuemos. Sí, ¿no? Lo vamos a continuar, totalmente. Mientras tanto, ¿cómo lo ven? A mí realmente me parece un diálogo maravilloso. Como dijiste hoy, dos personas que tratan un tema que aparentemente es maravilloso. Sí. Aparte de eso, decir, tengamos una prótesis que nos responda a todo, ¿qué haremos con la memoria? ¿Cómo haremos para aprender? Claro. Hay una máquina que se hizo que tiene un nombre de mujer, que no lo recuerdo ahora, que inclusive está cuestionada por algunos elementos políticos, que responde casi todo lo que uno necesita conocer. Un ordenador que dice que es lo próximo que se viene para tener en nuestra mesa de luz, en la mesa de estudios, con solo tu voz y la respuesta robótica. Inclusive creo que se le dio hasta una nacionalidad, pasaporte y carta de pertenecer a Estados Unidos. Y sí, yo creo que, fíjate, hay una palabra que a lo mejor, no sé si no lo ha hecho ya la Real Academia Española, viste, que ingresa palabras nuevas o neologismos, ¿no? Cuando lo cree conveniente, porque la sociedad lo impone. Sí. ¿No? Yo no sé si no lo ha hecho, pero googlear. Googlear. Yo googleo, tan usado. Sí, claro. Vosotros googleáis. Entonces, ese hace. ¿Cómo era? ¿No te acordás? Espérate que lo googleo. Sí. Entonces, eso que vos decís está. En alguna medida. En alguna medida está, sí. Ahora, convengamos. Para mí sigue siendo imprescindible y uno de los, creo que lo dice, no sé si Carrière o Humberto Eco, es imprescindible el discernimiento personal de la memoria de cada uno, qué es lo importante y qué es lo que no es. Que a mí qué me importa, los nombres de todos los que participaron en la batalla de Waterloo. Hay una palabra que no me quiero olvidar, discúlpame, que es jerarquizar. Bueno, me parece mejor. Pero que ahora habría que hacer un sondeo a ver si se la respeta tanto. Claro. Todo lo que pasa es que el vendaval de datos, el diluvio, a la que estamos expuestos todos los días, a cada hora. Claro, el tema es que eso me parece que pasa a tener con la digitalización de la información. Pero ¿qué cosa tuya hace que vos jerarquices? Claro, no sé, un aprendizaje. Mirá si es una hipnopedia de aprendizaje desde la niñez para que tu jerarquización pase a ser una jerarquización global de ciertos elementos políticos, económicos, sociales. ¿Cómo podemos determinar que tu voluntad no es tu voluntad frente a esa jerarquización? Claro, porque está es que hay mucho, lo que vos estás diciendo, vos viste que el manejo algorítmico de los big datas que tratan de leer nuestra mente, leer nuestras aficiones, leer para dónde vamos, ¿no? Y no se estudian. Y en base a ese estudio, eso lo que está diciendo sí es real. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, entramos en un mundo muy complejo. A partir de que la información está tan digitalizada, y todo está ahí. Bueno, pero vuelvo sobre el tema. Ya nos tenemos medio que ir, pero el tema de la jerarquización. Esto es una polémica tremenda. Claro, porque actualmente está muy desacreditada la palabra. Sí, totalmente. Se la ha confundido mucho con totalitarismo y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, con disciplina. Cuando la jerarquía en sí misma, si no tenés ningún orden jerárquico de nada, y directamente no
no podés ni salir a la calle. Y tiene que ver con la disciplina. Noam Chomsky lo dice en el decálogo de la manipulación de las masas, el diluvio de información. Claro. Timossi decía que no se puede tomar agua de la manguera de bomberos. Uno se ahoga. Claro. Pero ¿quién es el que va y sabe cómo cerrar la boca? Cómo abrirla, si no tenemos una matriz. También, está bien, pero depende también de volvemos un poquito al comienzo del programa, cuando hablábamos de la matriz de cada uno. De cada uno, por supuesto. Que tienen que ver muchísimo, ¿no? Porque esa jerarquización que vos decís es el filtro. Claro, mirá, no vamos a terminar el programa con una cita. No? Una cita muy breve, muy breve. Dice, acá en la esquina. Humberto Eco dice, sí, aprender a controlar una información cuya autenticidad no podemos verificar. Es obviamente el dilema de los profesores. Para hacer los deberes los alumnos buscan las informaciones que necesitan en Internet sin saber si son exactas. ¿Y cómo podrían? En tales casos el consejo que doy a los profesores es que les pidan a sus estudiantes que cuando hagan los deberes realicen la siguiente consigna. Encontrad 10 sitios web de información distintos sobre el tema propuesto y compararlos. Se trata de ejercitar el sentido crítico ante Internet, aprender a no aceptar todo a pie juntillas. Está correcto eso. Está correcto. Bueno, y con este acuerdo nos vamos a despedir en esta emisión crisálida del día de la fecha. Queda abierto. Queda abierto, por supuesto, queda abierto. Y bueno, vamos a escuchar como final a Magdalena Mathieu en un tema se me olvidó. Un tema muy lindo, un que tema va muy lindo, acompañando. un tema que es música y que va la percusión de una murga. Ajá. La percusión de una murga, sí señor. A capela. A capela es el nombre que había olvidado, sí señor. Viste, jerarquizaste la memoria. Jerarquicé la memoria que dice a capela. Y escuchemos muy atentamente no solo la voz, que es muy, muy hermosa, sino también la percusión onda murga uruguaya. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Yo agradezco la presencia de tu amigo. Ah, por supuesto, amiga. La gata que se llama Pluma. Pluma. El lapsus de género. Sí. Muy importante. Que con sus pupilas verticales Sí. acompañó nuestra emisión Y crisálida. se portó muy bien, ¿eh? Excelente. Muy bien, excelente. Bueno, nos estamos yendo. Se llevará todas las sombras, la luz alumbrará tu pecho herido que se asoma, tus ojos brillan con una espera tan ansiosa y el viento arrancará el veneno de tu alma y el viento arrancará el veneno de tu alma. Tu boca se abrirá hacia un viento mariposa. Tu mano tocará a la distancia una magnolia. Tu rayo alcanzará ese dolor que te aprisiona y el viento arrancará el veneno de tu alma. Y el viento arrancará el veneno de tu alma. Ay,
ese dolor que te aprisiona. Y al viento arrancará el veneno de tu alma. Y el viento arrancará el veneno de tu alma. Uno está ante las cosas y las mira, y las cosas están en la mirada. Según ya se miraron, uno pinta que contiene la sed pincelada. Uno mira la imagen aprendida de las cosas las lleva incorporada. Así mismo y así las determina. Buenas y dulces son buenas, o son malas, son malas. Uno mira las cosas e imagina, lo imagina, que de su visión imaginaria, imaginará la rutina, mirada su mirada rutinaria. Uno mira y no ve en definitiva la copia la copia ya copiada de una copia anterior establecida por millones y por miles de millones de miradas, pero una vez alguno mismo que está siempre ahí, nos sorprende y cuando mira, se topa con la vida cara a cara. Pero uno alguna vez dobla una esquina